queríamos hacer una consulta, pero queremos hacer... El todavía congresista y candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, tiene una historia personal y política marcada por deslealtades y serios cuestionamientos cuando fue parte del gobierno. Acá vemos a Roberto Sánchez acompañado por Antauro Humala, la cabeza etnocacerista que fue condenado por el Andahuaylazo. Los mismos personajes que alguna vez le abrieron las puertas, que le ofrecieron respaldo cuando aún no tenía tribuna, son los que hoy reconstruyen un camino de traiciones. ¿Quién es Roberto Sánchez? Un tipo muy peligroso para la política, un tipo muy peligroso para la izquierda, un tipo recontra peligroso para el Perú y un tipo que carece de moral y de ética. A Roberto Sánchez no lo persiguen los pergaminos, sino las denuncias. Sus trabajadores han sido captados haciendo labores partidarias en horario laboral. Candidato. Mira, más allá de... ¿Dónde está el carro? ¿Puede responder, por favor, candidato? No solo usó a sus trabajadores del despacho congresal en pleno horario laboral, con miras a su campaña, tal como reveló Cuarto Poder. En su corto tránsito como alto funcionario, actual congresista y exministro castillista ha acumulado acusaciones: 1, por presuntos recortes de sueldos en su ministerio; 2, por gastar miles de soles de caja chica para saciar su exquisito apetito de pollos a la brasa, ceviches y postres, todo con cargo al Estado; 3, contratar a sus más cercanos militantes en el Mincetur cuando fue ministro; 4, perjudicar a su propio partido con más de $500,000 de soles, como denuncia este exmilitante. ¿Qué hizo Roberto Sánchez con Juntos por el Perú? Uno, se apoderó del partido, las cuentas nunca transparentó, se apropió del dinero, porque nosotros entregamos ese dinero a nivel nacional, todos los candidatos hicieron llegar a esa cuenta y si no, no podían participar en el proceso electoral. Hasta la sombra de la minería ilegal persigue al candidato que pretende impostar al expresidente preso Pedro Castillo. Considero que Roberto Sánchez es el presidente en la sombra de la Comisión de Energía y Minas. En julio del año pasado, Roberto Sánchez ingresa a un proyecto de ley solicitando una nueva prórroga del Reinfo y el reingreso de 50.000 mineros ilegales. Eso fue dictaminado por su compañero de bancada, Cutipa, y finalmente se aprueba la prórroga por 1 año. ¿Quién es el candidato de izquierda Roberto Sánchez Palomino? Congresista y exministro de Comercio Exterior y Turismo de Pedro Castillo, 56 años. En su récord fiscal se registran investigaciones por peculado, falsa declaración en proceso administrativo y hasta aparece una sentencia por falsedad ideológica. En cambio, en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones, no se consigna ningún proceso judicial. La fórmula radical que Roberto Sánchez pretende llevar a Palacio de Gobierno es la castillista antaurista. ¿En qué función cumple Antauro Humala? Antauro es un ciudadano que se ha puesto a disposición. ¿Va a dar un rol, una función cuando usted esté en el gobierno? ¿Qué temas va a observar? ¿De qué temas se va a encargar? El día martes del debate voy a anunciar. Para él, uno de sus principales cuadros es el sentenciado por el Andahuaylazo Antauro Humala, su ficha clave en su plan de seguridad. Señor Roberto Sánchez, ¿está de acuerdo con el Andahuaylazo que usted encabezó, pese a la condena que usted recibió? Totalmente de acuerdo. Señor, ha sido homicidio y secuestro los cargos que usted le imputaron. Usted estuvo 17 años en la cárcel. Usted ha sido sentenciado por eso, señor. Claro, por estos jueces supremos apestosos, pero... Los orígenes de su campaña se remontan a su etapa de inamovible ministro castillista. Fue titular por 17 meses de la cartera del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Su gestión estuvo marcada por vaciar la caja chica asignada a su despacho.
¿En qué? Comida para su selecto paladar. Estas son las facturas de las exquisiteces del entonces ministro Roberto Sánchez en sus reuniones de trabajo. Factura de pollería. Cliente Mincetur. Productos. 2 pollos a la brasa, promoción con gaseosa, 137 soles. Un pollo a la brasa, promoción con chicha, 72 soles con 90. El total a pagar, 210 soles. Esta es otra factura. El cliente, el Mincetur también. 2 ceviches de pescado, 85 soles con 80. Un arroz con mariscos, 46 con 90. Postre derrumbado, 16.90 y cheesecake también 16.90. El total 166,50 céntimos. Potajes para sus reuniones que alguna vez superaron los 400 soles. El entonces ministro que comió ricos platillos, ahora como candidato, habla contradictoriamente del buen uso y distribución del dinero público. ¿Para qué carajos está este gobierno? ¿Solo para enriquecer a los ricos? Esta vez es la hora del pueblo, compañeros. Su paso en el sector de comercio exterior es aún más estrepitoso. Según denuncias periodísticas, convirtió su institución en una suerte de agencia de empleos para los militantes de su propio partido, Juntos por el Perú. Todos bajo el paraguas del Fondo de Apoyo Gerencial, el famoso FAG, donde no media concurso o requisito alguno. Allegados cuyos sueldos llegaban hasta los 15.000 soles. Incluso la Fiscalía abrió una investigación a 2 trabajadores de su gestión por presuntos recortes de sueldos a un grupo de colaboradores, por lo menos el 10% a cambio de renovarles el contrato. Ni desde el Ministerio de Comercio Exterior ni en el Congreso construyó una agenda en beneficio del Perú. A los pequeños pueblos de la minería artesanal, la pequeña minería, no lo respetan. Su labor parlamentaria más bien ha estado marcada por iniciativas y posturas que favorecen a las economías ilegales, a los circuitos que funcionan al margen de la ley. Yo he estado en la Comisión de Energía y Minas los 5 años del periodo. Primera vez que veía a Roberto Sánchez en el receso legislativo del año pasado, entre junio y julio, tomar una peculiar atención por la Comisión de Energía y Minas. Yo considero que Roberto Sánchez es el presidente en la sombra de la Comisión de Energía y Minas. La minería ilegal deja territorios heridos, instala violencia y expone a comunidades indígenas, las mismas que hoy dice proteger, cuando en los hechos sería todo lo contrario. Desde esta última presidencia de Cutipa y Juntos por el Perú, pues es básicamente dictaminar los proyectos de Roberto Sánchez y recibir las órdenes de Roberto Sánchez, tanto en las iniciativas como en las sesiones, en el cambio de sesiones extraordinarias. Roberto Sánchez manda un oficio y se cambia automáticamente la agenda de la comisión. Pero sus acciones continuaron, se fueron al plano ancestral con este proyecto de ley. Roberto Sánchez Palomino, proyecto de ley marco de minería con prácticas ancestrales. Entre otras cosas, exceptúa a los llamados microproductores mineros ancestrales la presentación de permisos para el uso de explosivos. Les da carta libre para adquirir y transportar insumos químicos, sin que presenten incluso instrumentos de gestión ambiental. ¿Qué es lo que está fomentando en todo caso? La ilegalidad. Esto lo que hace es facilitar la ilegalidad y perpetuarla. Las contradicciones en él no serían hechos aislados. El castillismo que tanto lo inspira es su más bochornosa paradoja. Candidato, usted votó en abstención en la vacancia de Pedro Castillo y también renunció. Esa no fue una deslealtad. Disolver temporalmente el Congreso de la República. El 7 de diciembre del 2022, el día que el entonces mandatario asestó el golpe que hoy lo tiene en Barbadillo, Roberto Sánchez convenientemente prefirió marcar distancia del hombre al que hoy dice defender.
No puedo por principios democráticos estar de acuerdo con esa decisión. Presento mi renuncia irrevocable al Ejecutivo. Después de haber sido su ministro indispensable en comercio exterior, el respaldo se quebró en el momento más crítico. Roberto Sánchez le soltó la mano a Pedro Castillo. Su defensa no fue férrea, todo lo contrario. Se abstuvo de votar al momento de la vacancia. Pudo votar en contra, pero estratégicamente no lo hizo. El mismo personaje al que no sostuvo, al que no defendió, es ahora parte de su bandera. Por eso es importante, compañeros, una nueva constitución, para que el Estado no esté arrodillado. Desde sus orígenes como político, sin embargo, Roberto Sánchez parece repetir el mismo patrón, la misma marca, las mismas conveniencias con tal de saborear el poder. La entrevista que cedo es no contra la izquierda, es un tema moral, es un tema ético, entonces se portó muy mal, muy mal. Le mordió la mano a quien le dio de comer, ¿no? Comió en casa, padrino de matrimonio, le dimos el cargo más alto, lo defendimos todo el tiempo que pudimos y a la primera vendió su alma al diablo. En 2019, Yehude Simón se alejó del partido que fundó cuando lo acusaron por recibir aportes de Odebrecht. Ese fue el quiebre. En ausencia de su líder político, Sánchez tomó el control absoluto de Juntos por el Perú y se quedó como presidente de ese partido hasta ahora. Roberto Sánchez se robó el partido y manipuló. Y hace tiempo que debió dejar de ser presidente del partido. Traicionó a Verónica Mendoza. Traicionó a todo el mundo. Por todo lo que te he contado, no es ni moral ni una persona ética, definitivamente. Su mandato en Juntos por el Perú también está marcado por denuncias y acusaciones. Roberto Sánchez no es honesto, lo que quiere el Perú es una persona honesta. ¿Usted denunció a Roberto Sánchez? Así es, a él y a su hermano. La Fiscalía investigó a Roberto Sánchez y otros miembros de Juntos por el Perú por presuntos depósitos irregulares que no fueron a las cuentas del partido, sino a la cuenta personal de su hermano, tal como lo demostrarían estos recibos. Investigados Roberto Sánchez Palomino y otros, delito, administración fraudulenta. A decir de Leandro Serna, los militantes estaban obligados a pagar un monto si decidían postular en ese momento a las elecciones regionales y municipales del 2018. Las alarmas se encendieron, señala, porque no se rindieron claramente las cuentas de los cientos de miles de soles recaudados. Haciendo un estimado a nivel nacional superaba el 1.000.000 de soles. ¿Por qué alcanzaba la denuncia Roberto Sánchez? Naturalmente que el presidente del partido es la persona autorizada para saber o fiscalizar todos los ingresos y todo lo que corresponda al acervo del partido. Y él sabía de todo ese dinero. La denuncia se archivó sin haberse realizado una pericia contable. ¿A qué carajos está este gobierno? ¿Solo para enriquecer a los ricos? Esta vez es la hora del pueblo, compañeros. A los cuestionados depósitos para su hermano se sumó otra grave denuncia contra él, una supuesta acta fraudulenta que lo colocaba a él otra vez a la cabeza del partido. ¿Por qué razón denuncian a Roberto Sánchez en este caso puntual? Falsificaron un acta y que con esa acta falsa genera el Jurado Nacional de Elecciones la resolución para reconocer al Comité Ejecutivo Nacional de Juntos por el Perú, que en la actualidad tiene vigencia. Roberto Sánchez, el congresista y hoy candidato que pretende ser el heredero de Pedro Castillo, con un historial que lo retrata ajeno a todo lo que encumbra.